Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Vanessa Ávila, soy la coordinadora cultural de la Federación de las Alianzas Francesas de México. Somos una red de 32 alianzas francesas en el país y nuestra misión es promover el idioma y la cultura francesa. Cada año organizamos una temporada cultural nacional con giras y residencias y exposiciones de artistas franceses y mexicanos. Este año 2020 es alrededor de los muros entre frontera y libertad de expresión. Y es en este marco que organizamos el Grito de los Muros en la ocasión del Día de la Independencia y de Journée du Patrimoine en Francia. Es un programa lleno de mesas redondas, diálogos, videos, workshops que se presentan en línea del 16 al 20 de septiembre. Hoy iniciamos esta mesa redonda dedicada a los murales de la independencia. Agradezco a las alianzas francesas de Guadalajara, de Puebla y de Toluca por invitar a los ponentes que van a escuchar hoy y coorganizar este gran evento. También agradezco a Abigail Rodríguez, la encargada de la Mediateca de la Alianza Francesa de Puebla, por animar y moderar esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos, les deseo una buena mesa redonda y nos encontramos al final. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Vanessa, y a todos por compartir con nosotros este espacio que, como decíamos hace unos minutos, ha sido fantástico en una parte poder dialogar de muchos espacios de la República y del mundo a través de esto que ha sido virtual y pues llegar a más personas en esta comunidad que siempre es muy abierta para compartir los conocimientos de todos que tengan para ofrecernos. Y bueno, pues en esta mesa redonda de los murales de la independencia, te vamos a presentar a 3 expertos en unas áreas fantásticas del muralismo mexicano. Los 3 compartirán con nosotros a través de nuestras y sus pantallas, además de los murales, una lectura muy diversa de estos. A mí me gusta mucho pensar en la idea de patrimonio como herencia y lo que estos 3 autores que ellos nos presentarán, que han sido un legado generacional para todos los mexicanos y en realidad para todo aquel que cruce su vista con estos murales fantásticos. Entonces comenzaré cronológicamente, como hemos decidido, por un recorrido del muralismo mexicano y Víctor Mora nos presentará a un autor fantástico que es Orozco y desde Guadalajara es doctor en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestro en artes visuales por la Academia de San Carlos de la ENAP y la UNAM. Y claro que es invitado por la Alianza Francesa de Guadalajara, donde es un invitado estrella, no solamente en Guadalajara, sino en otras alianzas de México y también ha pues, presentado su obra en Francia. Él nos va a presentar a la obra de José Clemente Orozco en un espacio fantástico que es el Hospicio Cabañas, que resignificó, como nos contará, todos sus muros, más de 40 en este espacio, y que, bueno, pues nos van a narrar en muchos momentos de la historia de México. Entonces, cedo la palabra para Víctor y agradezco mucho, a nombre de las alianzas francesas, tu presencia en este espacio. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes compartiendo pues, mi parecer y mi admiración por José Clemente Orozco. Yo empecé precisamente mi carrera artística en Guadalajara viendo los murales. Ahorita no resido en Guadalajara, pero cada vez que voy a Guadalajara
es una visita obligada, mínimo irse a recostar en la escalinata de Palacio de Gobierno para ver ese gran hidalgo que está en la cúpula, ¿no? Entonces, empezaré lo que es mi presentación. Voy a compartir lo que es pantalla para ver lo que son algunos de los murales seleccionados. En este caso, no nomás tenemos lo que es los murales de la Capilla Orosquiana, como comentan que es en el Cabañas, sino también algún otro. Y empiezo con esta presentación en la cual se ve, así que empezamos por el final. Este sería el último mural de Orozco. Trato de acomodar la pantalla. Este sería el último mural de Orozco que está en el multifamiliar Miguel Alemán, en la Ciudad de México. Lo empezó a trazar, empezó a trabajar con él, iba a hacer algo sobre la educación y pues, lo dejó en trazo porque después fue cuando falleció que lo encontraron precisamente en su casa en la Ciudad de México. Empiezo con este porque más que ser un pintor o ser él un observador de la sociedad cultural mexicana. No era arquitecto a lo mejor como algunos otros muralistas, pero él era totalmente una persona que entendía de las matemáticas, era alguien que usaba mucho la geometría. En realidad él era, yo podría decir, casi casi un escultor que pintaba. Hay un libro muy interesante de Raquel Tibot que habla de los cuadernos de Orozco, en donde viene toda la manera en cómo él traza, boceta, y entonces todo lo maneja a partir del isométrico, a partir de la geometría, y entonces lo deja plasmado precisamente en este mural en el cual vemos lo que es la intimidad del muro, ¿no? El trazo. Dentro de esto, antes de empezar a poner las diapositivas, quiero empezar con una pequeña cita que escribió alguna vez Elena Poniatowska sobre Orozco, que comenta: José Clemente Orozco fue un terremoto en la pintura, un creador con una sola mano, sacó a los mercaderes del templo y fustigó a empresarios y a dueños de edificios y defendió a los que ahora viven en la calle, ¿no? O sea, esa es la idea que tenía Orozco sobre lo que representaban las imágenes y sobre lo que era la idea para él del mural. Entonces tenemos algo que tenía muy fijo Orozco, que era este Prometeo. No es la primera vez que lo pinta, también lo pintó en otro muro en Estados Unidos. Tenía mucho la idea de cómo eh, eh, el hombre se generaba y tenía este elemento del fuego, de cómo llegó al hombre, que los dioses vinieron y nos dieron el fuego para que entonces la humanidad lo utilizara. Y él mismo es el Prometeo, ¿no? Él, tenemos la esencia de que es el que él mismo se representa dentro de la cúpula del Cabañas, y él maneja muy bien esta geometría, maneja muy bien esta estructura del conocimiento de la cúpula, y los que han ido a ver este mural, no importa dónde sea donde te pares, parece que el Prometeo está parado, luego ese está acostado, parece que flota, o sea, tiene diferentes vistas, y la idea de que representa a los otros muralistas como el doctor Atul, que está también alrededor de la cúpula, es algo que también es muy interesante, y los colores vivos en los cuales él pinta sobre esta cúpula y los muros completos del Cabañas, ¿no? Entonces, es un elemento recurrente de él, el pensar en el Prometeo, el pensar en este hombre que está en llamas. Y dentro de estos murales que están en el Instituto Cultural Cabañas, más que hablar de la independencia, ahí lo que nos refleja ahí es la conquista a partir de cuando llegan los españoles a México. Tenemos una cultura anterior de los murales y los tableros que pintaban la gente prehispánica, y sobre esta esencia, como dicen, de la tradición. Entonces hay una tradición que se empieza aquí a tomar los muros, los muralistas. Se dice que Orozco es el primer muralista mexicano y de ahí vienen todos los demás, o sea, es el que empieza a influir en este tipo de acciones. Él se fue a Estados Unidos buscando un muro hasta que se lo dieron, pero él era ilustrador, hacía cierto tipo de caricatura, reflejaba lo que era la esencia urbana, la esencia de los elementos comunes como la prostitución y los trabajadores y las clases sociales, pero en estos muros refleja precisamente la conquista y cómo los indígenas en su momento vieron a los conquistadores, ¿no? O sea, ellos pensaron que el caballo era parte del ser humano, entonces era una máquina de guerra, era una máquina humana entre el que venía con la armadura y venía montado con este caballo que pareciera de doble cabeza, y eso llegó y deslumbró a la gente de América, ¿no? De estos pueblos en los cuales Cortés, a partir de esta armadura y de que traía la espada
en la mano para poder venir a la conquista. Nosotros tenemos dos elementos de conquista en América, en Mesoamérica, que es a partir de la guerra y la violencia, y la otra a partir precisamente de la religión, ¿no? La religión entró con la sangre y entró con hacernos empezar a creer que teníamos que hacer un cambio de nuestra ideología, de nuestros dioses paganos, por Jesús o por Cristo, no era la evangelización. Entonces tenemos estos muros reflejados a partir precisamente de estas dos partes, de estas dos áreas, de cómo empezamos a tener nosotros un crecimiento y una ideología mexicana a partir de esta conquista española, una por la parte precisamente de la guerra y la otra parte por la evangelización. Y dentro de esto también, pues de lo que él admiraba a Cervantes y admiraba al Greco, y son elementos que también están representados dentro de la cúpula eh, y dentro de los muros del Cabañas. Y algo que también él pinta y nos da en estos pequeños paneles, quitando también la lucha social, que hay algunos paneles que no traigo yo aquí, pero que representa las marchas y las injusticias o que el pueblo se levanta en esta época en la cual él vivió, en la época de las posguerras. Tenemos esta referencia a quien crea el Cabañas, a quien hace la creación del Hospital Civil de Guadalajara, al que le hace la creación también de lo que pudiera ser la misma universidad y algunas casitas, como le llaman al centro de Guadalajara, que es Fray Antonio Alcalde. Entonces, este hospicio Cabañas, como se le conoce, precisamente era eso, era el hospicio donde se guardaban a los niños, donde se guardaban a todos los niños que no tenían padres, que no tenían hogar. Después se fue convirtiendo precisamente en lo que conocemos hoy en día como el Centro Cultural Cabañas, pero en estas pinturas que traigo yo aquí, en estos muros, en estos frescos, hace el homenaje y la referencia a este hombre que precisamente iba con estas causas nobles o con estas causas desfavorecidas, ¿no? Entonces lo deja representado en estos muros. Cada uno de estos muros, cada uno de estos paneles tiene una historia precisamente, como decíamos ahorita, de la marcha social, de la manera en cómo se construyen las ciudades, de agradecer a quien al final de cuentas está junto con estos desfavorecidos y cómo se ha transformado a partir de esos muros desde la conquista hasta el momento nuevo hispano y los elementos de los movimientos sociales de principios del siglo XX. En este asunto de que Orozco pintaba las cúpulas, pintaba estos edificios, tenemos este Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde tenemos este hombre pentafísico, o sea, habla de la ciencia, habla de la creación del hombre, habla de cómo el hombre se transforma en diferentes personajes, en diferentes particularidades de este mundo, ya toca cosas de ciencia y también la estructura matemática de cómo está pensada. Es muy interesante ver los bocetos de Orozco, en donde él desdobla las monteas arquitectónicas y entonces se ve primero sus frentes y sus planos de manera frontal y lateral y cómo la construye para poderla pintar y entonces tener esta perspectiva, estos escorzos en la cúpula. Entonces, yo podría decir que casi es el único, los demás tenían dificultades para poder hacer este tipo de trazos, este tipo de pintura. O sea, Orozco era muy tenaz en la matemática, muy tenaz precisamente en que le salieran muy bien los cálculos y se ve y lo representa en estos juegos geométricos. Parte de este panel que tenemos precisamente frontal en el Paraninfo nos habla precisamente de esta desigualdad, de la lucha social, de la lucha de los sindicatos, de las clases. Siempre está representado de manera caricaturesca esta gente que es la que oprime al pueblo, la que en su momento quiere dominar una parte precisamente de la riqueza o de los cultivos o del hambre, ¿no? Entonces, lo marca muy profundamente dentro de los muros y siempre lo deja referenciado, ¿no? O sea, como comentaba esta cita de Poniatowska, o sea, él siempre trata de evidenciar quiénes son los que están detrás del pueblo oprimiendo al pueblo, ¿no? Y como comentábamos hace unos momentos, este Hidalgo que es espectacular, o sea, en esta bóveda, él como representa al Hidalgo que va con a la antorcha, en estos elementos que hablamos ahorita de la independencia, en donde como invita al levantamiento precisamente armado, al levantamiento social, y cómo lo tiene pintado en esta bóveda, en el cual parece que el Hidalgo se viene encima de nosotros, ¿no? O sea, tiene también este elemento que usa mucho él, que es el fuego, es este asunto como el tipo del Prometeo, que es el Hidalgo que está marcando
esta libertad o esta enseñanza de dónde tiene que ir el pueblo mexicano para poder liberarse de la opresión española, y hace estas referencias dentro de los otros muros, en donde habla de un asunto social, de la hoz, de lo que está pasando en este momento sobre la liberación también de la independencia rusa y de las ideologías socialistas, del asunto del comunismo. O sea, él empieza a labrar en estos muros una ideología que tiene también de izquierda, que tienen dentro del Partido Comunista, que se empieza también a formar. El elemento de la cruz, que es muy importante también, pero que lo maneja como un elemento que primero nos lo pusieron para poder adorar a lo que sería la religión y que después entonces no importó la cruz o la ideología, sino que empiezan a haber otro tipo de ideologías que entonces ya no interesa este factor, ¿no? Interesa lo que es quién se apropia de ciertas áreas económicas, quién se apropia de estos terrenos, quién se apropia de lo que seguimos viviendo hoy en día y de lo que se sigue hablando hoy, ¿no? O sea, de un pequeño grupo que es el que en su momento maneja el pueblo o maneja la riqueza, y otro gran grupo es el factor social, que es el que vive en la calle o vive en las carpas, ¿no? Eso se ve reflejado también en sus murales que tienen en San Ildefonso, en donde él pues se burla, ¿no? De estas clases sociales altas, pinta estas cacatúas, como les llama a estas eh, señoras de sociedad, y que ven de mala manera a las clases sociales bajas, ¿no? Entonces es algo que él se nota mucho y lo representa dentro de su pintura, dentro de su gráfica satírica, y que representa los elementos revolucionarios, ¿no? Comentábamos hace unos minutos, como dicen, de qué nos vino a beneficiar o de qué nos vino a funcionar lo que es el muralismo, pues es la manera en cómo se empezó a culturizar a la población después de la revolución. Estamos hablando que el muralismo es un elemento pues, revolucionario. Hay mucha gente que no tiene estudios, que no sabe leer. Entonces, como comentamos, las imágenes funcionan para esto, ¿no? La gente empieza a aprender a partir de las imágenes, empieza a aprender a partir de los muralistas, empieza a aprender a partir de la descripción de los murales que hacen tanto Orozco, Siqueira y Rivera, y todos los demás, ¿no? Y nos empiezan a dar una ideología, nos empiezan a marcar quiénes son estas ideas de modernidad que empieza a haber en este México, y para que entonces sea más fácil, para que la población empiece a entender qué es lo que se quiere referenciar, se hace a partir de las imágenes, ¿no? Pero también están dejando una idea social, también están dejando una idea de comunidad, que hoy en día se sigue viendo en los murales que tenemos hoy de manera contemporánea, ¿no? Hay un movimiento que se empezó a utilizar a finales del siglo pasado para este nuevo, por ejemplo, con Arte Nesanel, en donde eran y se llamaban como los nuevos muralistas que eran del Estado de México, y ellos empezaban a pintar nuevos tipos de mural, también trascendieron fronteras, cruzaron el muro, empezaron a pintar en Europa, empezaron a pintar en otros lados, y eso también trae la importancia de toda esta gente que es chicana o que también en Estados Unidos se empieza a pintar, se empiezan a hacer referencia a partir de estos muros, ¿no? O sea, hacen una significación diferente, una iconología diferente, ya no son estas referencias que vemos en estos muros de Orozco, sino otras, ¿no? A partir de la religión, a partir de lo que se está teniendo hoy en día, los problemas de los chicanos, los problemas de los mexicanos en otros países. Y algo bien interesante, ahorita que hablaban del muro, eh, cuando uno camina, entra caminando en Estados Unidos por el bordo, como dicen, entra uno por la parte donde está la sombra, va uno caminando, pasa la migración, no hay problema, hay silencio, llega al otro lado. Cuando uno regresa, nos traen por el sol, vienes viendo el muro todo el tiempo para que no se te olvide que está ese muro, no hay nada pintado, todo es sobrio, y en el momento que llegas a Tijuana ves todas las columnas pintadas, todos los muros pintados, y se oye el ruido y sientes que ya regresaste a México, ¿no? Entonces hay un cambio muy radical de esta raíz y de esta presencia que hay de mexicanos en todo el mundo y del muralismo que se marcó. O sea, ese fue el primer movimiento social y artístico de la modernidad mexicana que traspasó fronteras a diferencia de otros, ¿no? Y eso influenció a muchas otras generaciones, influenció a algunos otros movimientos artísticos, y por eso el muralismo también se propagó hacia Chile, hacia Rusia y otras partes, ¿no? Entonces, creo que esta ha sido una importancia muy grande y que en este caso, gracias a Orozco, motivó a otros muralistas, motivó a otras generaciones, y sus ayudantes como Chávez Morado
o Jorge Martínez, por ejemplo, llevaron a cabo también seguimiento sobre su técnica, sobre su ideología, continuamente en otros periodos pues del siglo XX y lo que llevamos hoy en día. Entonces, creo que dejaría yo hasta aquí mi disertación para poder dejar a los siguientes compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor, por esta presentación que pues me parece que llegará a muchos oídos y a muchos espectadores y que además muchas generaciones hemos crecido con los cuadros de Orozco. Me parece que no podemos dejarnos de imaginar a Miguel Hidalgo, por ejemplo, cómo lo trasladó a la imagen Orozco, así como el siguiente autor que viene. Y bueno, pues agradecemos mucho y ahora al final habrá una especie de ronda de opiniones para cerrarlo, entonces volveremos a escucharlo, pero ahora pasamos de un autor nacido a finales del 19 para pasar a, a un pintor fantástico, arquitecto también de espacios, de habitaciones, me parece que más allá de hacer casas o hacer edificios, generaba habitaciones. Bueno, pues, y quien nos lo va a presentar es el doctor Agustín René Solano Andrade, es licenciado en diseño industrial, maestro en diseño y comunicación y maestro en estética y teorías del arte, maestro en historia del arte también, y bueno, pues también concluyó sus estudios en el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entonces seguro su perspectiva de Juan O'Gorman será muy interesante y muy nutrida. Y bueno, pues nos presentará el mural de la Independencia, que bueno, además me gustaría mucho eh, contextualizar o pensar desde también mi formación de historiadora, como, o imaginar, a veces me gusta imaginar cómo serían las conversaciones con su hermano, que pues es un historiador muy importante para los mexicanos, que es Edmundo Gorman, y que pues evidentemente, seguramente esas conversaciones nutrieron mucho su forma de pintar y me gustaría haber estado ahí para escucharlos, pero bueno, pues ahora vamos a escuchar al doctor Agustín para que nos presente a este genial autor. Muchísimas gracias, Abigail. Es un gusto estar en esta mesa, haber recibido la invitación y, por supuesto, poder compartir esto que nos apasiona. Y efectivamente, como ya dijo Abigail, pues vamos a hablar del retablo de la independencia. Y esperen un tantito porque pese a que ya teníamos todo esto programado, tengo una pequeña dificultad, pero no se preocupen, ahorita debemos de poder resolverla. De entrada, lo que me interesa que podamos ver, que podamos dialogar, es sobre este aspecto del retablo de la independencia de O'Gorman y otros elementos más. Déjenme regreso a la presentación. Y ya debe de aparecer. Aquí está. Y espero que ya la estemos Sí, ya se ve. todos. Muy bien. Pues básicamente estamos viendo precisamente el retablo de la independencia, como lo nombra O'Gorman. Y como verán, tiene muchos elementos, así que me interesa mucho que nos detengamos en algunos de ellos, pero sobre todo que pensemos en algo que ya habló Víctor, ¿no? Y que también mencionó Abigail en algún momento, esta cuestión de las alegorías, ¿no? Cómo se van a representar, específicamente la de la independencia. Entonces,
Abigail ya mencionó como Hidalgo, ¿no? Aparece siempre en estas alegorías de la independencia, y Víctor nos mostró cómo Orozco lo representa. Entonces, ahorita los pongo solamente un par de imágenes sobre las alegorías para que vayamos entendiendo esta cuestión de la representación de cuestiones más o menos abstractas de elementos simbólicos. Entonces, me interesa que pensemos en estas relaciones que hay entre el patrimonio que nos reúne el día de hoy y los murales a través de alegorías, del museo, la independencia, por supuesto, y los retablos. Aquí abajo de la imagen tienen todo el retablo de la independencia de O'Gorman que estaremos abordando. También creo que es importante que la gente sepa que tenemos muchos elementos ya en la red para poder hacer estas visitas, y que lo que estaré presentando pues proviene la mayor parte de la mediateca del INAH, donde está el retablo de la independencia. Podemos tener acercamientos que ahorita les voy a presentar, y por supuesto el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, donde se encuentra nuestro retablo del que estaremos hablando ahorita. Aquí está, básicamente está dividido en 4 partes, en 4 periodos, que abarcan esta cuestión del virreinato, donde presenta algunas cuestiones desagradables que sucedían en su momento, hasta ya la parte de Chilpancingo, en donde se van a reunir y va a generar ya la nueva propuesta que deviene de esta lucha independiente, ¿no? Aquí, pues quiero mostrar, que es parte de la idea de la mesa, es que existe muchísimo trabajo sobre esto. Esto es murales que hablan sobre la independencia. Ya vimos este que nos presentó Víctor. Aquí tenemos otros más, nada más para que los tengamos como referencia. Este es Alfredo Salce. Tenemos aquí a Diego Rivera, que aunque no es sobre la independencia, pueden ver en la parte central específicamente a Hidalgo, ¿no? Lo pueden identificar sin ningún problema, porque es uno de los elementos para las alegorías de la independencia que se van a mostrar. Los vemos otra vez aquí en otro retablo, perdón, en otro mural más cercano temporalmente hablando. Y algo muy que me gusta mucho es que cuando hablamos de muralismo, regularmente pensamos en estos 3, y ya nos presentó Víctor, insistiré, a Orozco, pero fíjense la gran gama que tenemos de artistas que se dedican a ello, y que debemos de pensar así entonces el muralismo, ¿no? No solamente en estos 3 personajes, sino en muchísimos otros actores que van a ayudar a crear narrativas a través de su pintura en los muros y acercarnos a temas diversos. Este mural es de Gorman también, y pues nos acerca otra vez a nuestro autor. Él es arquitecto, muralista y pintor. Va a tener varias etapas, y quiero que se fijen en este caso, en lo que les estoy presentando, que tiene un trabajo en el dibujo bastante detallado, que lo vamos a ver en nuestro mural. Y una de las obras también importantes de él, seguramente las más reconocidas, es los murales mosaicos de la Biblioteca Central de la UNAM. También estuvo a cargo de la casa estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, nada más para como tenerlo en cuenta. Con respecto al museo, que es donde está nuestro retablo, nuestro mural, es el Museo Nacional de Historia, y lo que me interesa es que podamos también hacer la conexión en cómo los espacios que estaremos abarcando, en donde estemos, cualquier museo, nos ayudan más o menos a entender ciertas ideas bajo los guiones o las salas que ellos tienen. Entonces, fíjense cómo en este caso el Museo de Historia tiene una serie de salas que lo que va a hacer es un recorrido histórico temporalmente hablando, desde los 2 continentes aislados hasta el siglo XX, pasando por el mural de la independencia que crea O'Gorman, que está precisamente en esta sala, las huellas de Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, así es como se presenta el mural. Hay que pensar además que este mural es una pieza de museo, me refiero, se hizo específicamente para el museo, y de esta manera se integra a todo ese guión en el cual nos encontramos. Pues bueno, ahora sí vamos directamente al retablo. Como dije ya, están estos 4 periodos, la parte final de la colonia. Después tenemos a los precursores ideológicos y de lucha
para la independencia, la lucha en sí, y después tenemos los eventos que ya van a terminar. O'Gorman específicamente habla del Congreso de Chilpancingo, pero hay otros elementos. En la parte inferior derecha, una de las cosas que regularmente hacía O'Gorman era escribir, ¿no? en sus pinturas. Entonces aquí da fe del retablo de la independencia, que insisto que es como lo nombró, y dice que representa 30 años de la historia de México, del 1784 a 1814, y que se hace como homenaje a los héroes de la patria. Justo del otro lado, vamos a encontrarnos con la firma de O'Gorman, que nos dice que se hizo entre 1960 y 1961. Y ahora quiero que nos detengamos específicamente en cada uno de los elementos, en una de las partes, porque insisto, como verán, hay muchísimo para trabajar en este museo, en este retablo, y que además tenemos acceso, como ya dije al principio, a él para que podamos ir detallando cada una de las cosas. Aquí en los puntitos azules les marco las imágenes que vamos a ver, que es maravilloso que podamos tener este tipo de acercamientos, aunque no estemos frente a él. Y lo que hace O'Gorman en este retablo y en esta primera parte, pues es una crítica bastante fuerte, ¿no? Para la representación de lo que sucede, que es la explotación, injusticia y la represión de ese periodo, ¿no? Aquí tenemos un documento precisamente de uno de los obispos que hacen que comulgan a Miguel Hidalgo, y pues nada más para leer esta parte donde está el indígena atado a la columna, dice: sepan los habitantes de esta Nueva España que habéis nacido para callar y obedecer y no para discurrir ni opinar en los altos asuntos del gobierno, ¿no? De esta manera está plasmando O'Gorman una de las ideas que se tenía en ese caso desde la parte superior que estaba gobernando el virreinato. Vamos a pasar ahora a una segunda parte que tiene que ver precisamente con esta gente que piensa, que trabaja, que lleva a cabo acciones para dejar a un lado todo esto que en la primera parte se encuentra. Y entonces va a poner algunos de los pensadores importantes, pero también va a incluir algunos libros, por decir, como el de Humboldt, o en este caso el de Historia Antigua de México de Javier Clavijero, en donde se ponen las ideas sobre el nacionalismo, sobre el amor a México. Incluso pone una lista, como vemos aquí, sobre los precursores de la independencia de alguna forma, y otros hechos, ¿no? Como el del licenciado Francisco Prima, que va a ser ahorcado por defender los derechos del pueblo mexicano. Vamos a ir a otro de los apartados, que es donde ya está la lucha independentista. Y vemos a Miguel Hidalgo, por supuesto, no lo vamos a perder dentro de estas alegorías, en donde va a tener una de estas ideas importantes, donde que la tierra precisamente pertenece a las comunidades para su cultivo. Y por otro lado, también esta cuestión de la esclavitud, que tendría que ser abolida de manera terminal y muy pronta. Uno de los referentes que también tenemos es esta cuestión de las banderas. Y quiero poner esto aquí porque en la propia sala nos encontramos precisamente con estos estandartes, ¿no? Entonces, la gente va a poder encontrar estos referentes directos y es bastante grato. Y bueno, ya nada más para terminar, uno de los elementos importantes para la independencia, pues va a ser esta reunión, y lo que vemos aquí es a Morelos y a todos aquellos que están precisamente en el Congreso de Chilpancingo, que van a tener los fragmentos de los sentimientos de la nación. Un elemento bastante importante para poder discurrir sobre este elemento. Tenemos aquí a Leona Vicario, ¿no? Diciendo que iban los hermanos insurgentes. Y ya nada más para terminar, es muy interesante ver cómo O'Gorman hace una alegoría de esto desde la noche al día, como para que esto es el amanecer, en este caso, del pueblo. Pueden ver ustedes en la parte superior, donde se encontraba la cuestión del virreinato, la noche, y cómo va a avanzar hasta el día, ¿no? Y entonces, de esta manera, estamos a la presencia de una nueva nación, ¿no? Está naciendo como tal. Pues por mi parte es todo. Insisto, hay muchísimo que platicar sobre esto, pero que espero que este breve recorrido nos sirva para acercarnos
a este retablo y a todos los demás que tienen que ver con él. Gracias. Muchas gracias, doctor Agustín, por este recorrido que, pues sí, es fantástico verlo en estas bolitas como de lupas para ampliar los documentos a los que también O'Gorman tenía fascinación, y que, bueno, pues es toda una experiencia visitarlo, igual que el Hospicio Cabañas, igual que el Museo de Chapultepec, ver en tamaño real estos murales con los que crecimos en nuestros libros de texto, al menos de unas generaciones de mexicanos para acá. Y bueno, pues O'Gorman siempre es fantástico para conocer estas representaciones, y me gusta mucho la última diapositiva porque creo que eso hacen los murales. Ofrecen toda una perspectiva del pasado, pero también del presente, cómo lo interpretamos, y es una puerta, una ventana, ¿no? al futuro, y que no solamente es un muro estático, sino un portal hacia otras posibilidades que nos da la imagen y los relatos. Entonces, bueno, pues ha sido una presentación muy bella, y que además tenemos la oportunidad de regresar y pausar ahora en este nuevo modalidad de conferencias que a veces no se puede en la vida real. Entonces, bueno, esto es la vida real ahora. Entonces, bueno, pues pasamos con la maestra María Susana Victoria Uribe, quien va a cerrar estas presentaciones con un autor que es el maestro Leopoldo Flores, quien no tiene una foto junto al o dentro del Cosmovitral de Toluca, y que, bueno, pues es un espacio también que nos recibe, y que, bueno, en realidad me parece que estos tres autores siempre reciben a todos los visitantes. Nosotros podemos ver quizá fotografías de los murales, pero cuando estamos ahí estamos habitando su mundo. Y bueno, pues ahora quien será la encargada de presentarnos a este autor, que es el más joven, nació hacia los años 30 del siglo XX, es María Susana Victoria Uribe, licenciada de Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, y es especialista en gestión cultural y políticas culturales por la Organización de Estados Iberoamericanos y la UAM. Y pues es invitada por la Alianza Francesa de Toluca, obviamente. Y bueno, pues nos va a presentar unos murales también de la independencia, pero pues nos presentará también al maestro Leopoldo Flores. Cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. La verdad es que este viaje por los murales de México, no sé, a mí me encantan los murales porque desde chiquita mis papás tenían la costumbre de llevarnos a la Ciudad de México, o bueno, mi familia materna es de Jalisco, entonces también coincido la visita obligada cuando uno va a Guadalajara y ve a la familia, es ir al Hospicio Cabañas, ¿no? Mis sobrinas tienen un área lúdica muy interesante, han ido a todo esto. Entonces, creo que los murales, retomo algo que comentabas tú, Abigail, al principio, son este patrimonio y esta herencia que tenemos los mexicanos, ¿no? Es este como regalito que llevamos en el corazón de nuestra propia historia, y es un movimiento que, si bien los murales siempre han sido sujeto de creación artística, en México en el siglo XX se convirtió en un fenómeno único, con tintes que han ido evolucionando a lo largo del siglo y a lo largo del país en sí, y que hoy nos llevan hoy en día pues sigue este tema de los murales, y yo veo muchos jóvenes artistas en la ciudad de Guadalajara. Hace un año que fui en otro sentido, en este arte callejero, pero los murales están cobrando vida en el siglo XXI, y de la manera única que los mexicanos podemos hacer. Y bueno, me da muchísimo gusto que me haya invitado a la Alianza Francesa de Toluca. Comentaba en backstage que ahí fue mi primer trabajo, y justamente haciendo mi maestría en historia, trabajaba en la Alianza Francesa. Entonces se me hace una coincidencia muy bonita el poder ahora estar en este foro que une a las alianzas entre todo el país, para platicar
de los murales de la independencia y en mi caso de un muralista, un artista muy completo del Estado de México y que como bien dices, Abigail, todo el mundo que ha venido a Toluca se ha sacado una foto con el Cosmovitral. Y uno que es de Toluca, que ha vivido aquí, y bueno, yo que soy universitaria, que mi facultad de Ciencias Políticas está justo abajito del Museo Leopoldo Flores. Yo hice mi servicio social en el Museo Leopoldo Flores. Eh, es como un compañero, el maestro Leopoldo Flores es como parte de la ciudad, ¿no? Vamos a distintas zonas, bueno, cuando estudiaba en la Alianza Francesa, que era estudiante de la universidad también, pues la cafetería estaba al lado del mural, y entonces el maestro Leopoldo Flores formaba parte de esta vida, de estas tertulias culturales que se generan en la Alianza Francesa. Hoy la Alianza Francesa de Toluca ya tiene la sede en Metepec, que entonces ya está más distribuido, pero en ese entonces éramos la única alianza que había para Metepec, para Toluca, y era la cafetería y estábamos con el maestro Leopoldo Flores, aunque el maestro Leopoldo Flores no estuviera con nosotros físicamente. Y debo comentarles que yo tuve la dicha en 2 momentos de mi vida de estar cerca del maestro Leopoldo Flores. El primero cuando hice mi servicio social, que fue un estudio de público sobre un mural que me dejó impresionada porque era un mural que se llamaba Acción y Caos, pero justamente cayó que estaba pintándolo el 11 de marzo, los atentados en Atocha. Entonces, la parte de mi servicio social era hacer como grupos de jóvenes y de niños que fueran y vieran a pintar al maestro y cómo el maestro interactuaba con ellos. Y era muy chistoso porque interactuaba más con los niños chiquitos y aparte los niños chiquitos sin problema decían, oye, Leopoldo, y todos, es el maestro Leopoldo Flores, y interactuaba. Y él contaba lo que significaban los muros, que es algo que les voy a platicar en esta presentación. Y bueno, pasó que fue el atentado y entonces cuando llegamos ese 11 de marzo, pues así hacer el servicio social, el maestro ya había llegado a las 8 de la mañana y había cambiado todo. Total que este mural al final lo dedicó a los muertos en el atentado de Atocha. Entonces, estar presentes en el momento justo en que el artista está creando y está cambiando y se veía el enojo y la ferocidad con que hace este mural. Y años después, en una labor de periodismo cultural, me tocó entrevistarlo. Entonces, bueno, como todos aquí en Toluca, que lo admiramos muchísimo, pues temblaba de miedo, pues, ¿qué le voy a preguntar al maestro? Que no me coma, ¿no? De los nervios. Y la verdad es que tener la oportunidad de platicar con un hombre como él, que yo creo que me ha dejado la más grande enseñanza, y creo que y ha coincidido con las personas con que he platicado del maestro Leopoldo Flores. El maestro Leopoldo Flores decía que la inspiración te debe de llegar con aprendizaje, con la técnica, que no solo se trata de, hoy quiero pintar, ¿no? Si tienes que estudiar, tienes que analizar, tienes que recurrir a las fuentes y cuando te llegue la inspiración, tener todos esos elementos que hagan posible la creación. Entonces eso fue como la gran enseñanza, además de toda esta maravillosa creación que ha hecho con el Museo Leopoldo Flores, el Cosmovitral, la atmósfera, que es los inicios del land art y que es mexiquense. Entonces, pues es para nosotros, para los toluqueños, parte de nosotros y para el Estado de México. Y entonces no es casualidad. Y justamente en el 2010, trae un video, pero creo que ahorita va a ser más fácil que voy a ir moviendo el video y les voy a ir enseñando como estas pautas para hacerlo más dinámico. En el 2010, la ciudad de Toluca, que es la capital del Estado de México, como esto se transmite a nivel nacional, nada más para situarlos, nos encontramos a 1 hora de la Ciudad de México. Y bueno, somos un centro muy dinámico porque justamente pues aquí se toman muchas de las decisiones que rigen al Estado de México, que es una de las zonas más pobladas del país, ¿no? Entonces, bueno, en Toluca tenemos varios espacios culturales, pero sin duda alguna el más importante es el Cosmovitral, vamos a ver unas fotos más adelante, y es obra del maestro Leopoldo Flores. Pero también tenemos otros artistas mexicanos por adopción, como Luis Nishizawa, y tenemos a artistas no nuevos, ya estamos en el 2020, pero que en ese entonces eran considerados como artistas emergentes, ya con un poco de trayectoria, como es Ismael Ramos y Ulises Liceán,
y como parte de las celebraciones del Bicentenario, que eso fue un fenómeno aquí en Toluca, la verdad es que en ese momento tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal tomaron como a propio y considero como simbolismo de su regencia las fiestas del Bicentenario, que es algo que pues yo creo que a muchos gobernantes les interesa apropiarse de ese simbolismo. Y entonces, entre los máximos proyectos que se hicieron, que aquí se hizo una colección de libros, se hicieron exposiciones, estuvo el deseo de hacer murales en el Palacio del Ejecutivo, que es el Palacio de Gobierno del Estado de México, y que es justamente la imagen que vemos en el fondo. Este es el mural del que le vamos a hablar el día de hoy, pero que fue un proyecto muy actual, si lo tomamos en cuenta o comparamos a diferencia de lo que es el Hospicio Cabañas o en los años 40, cuando se hizo el Museo de Historia Nacional, bueno, pues este es un mural con un uso diferente, bueno, también la tendencia la propuesta es diferente, claro, con estas grandes raíces del muralismo mexicano. No por nada el maestro Leopoldo Flores lo consideran como este puente, o de estos muralistas que logran hacer un puente hacia una propuesta más abstracta y más contemporánea. Y tenemos este mural junto con los otros, que a cada autor de los que les mencioné ahorita les tocó como un tema, ¿no? Unos hablaron del origen del Estado de México, otro de nuestros personajes ilustres, otro más del tema de la revolución, pero en especial el maestro Flores, pues le tocó hablar de esto, que no es casualidad, es que quiero mover un poquito ahí. No es casualidad que le haya tocado este tema, de hecho, platicando con uno de los organizadores, que le quiero agradecer muchísimo al maestro Carlos Héctor Tello, que era quien estuvo designado para dar como el seguimiento a todo este proyecto, pues el maestro Leopoldo Flores en realidad tenía mucho tiempo, quiero mover la pantalla para que se vea mejor, mucho tiempo trabajando con el proyecto de la independencia como un tema. De hecho, él tenía un proyecto de una escultura grandilocuente en lo que es la Plaza de los Mártires, que para nosotros los mexiquenses es como nuestro Zócalo. Y él había trabajado mucho el tema justamente de los mártires, que es un proceso histórico que tiene que ver en la independencia aquí en Toluca, de la muerte de 100 indígenas por la causa independentista. Y entonces él ya llevaba muchos años leyendo, trabajando, y fue pues el que decidió, junto con todo lo que es el tema de la Secretaría, en ese entonces el Instituto Mexiquense de Cultura, o la Secretaría de Cultura en el Estado de México, pues que él trabajaría el tema de la independencia de México en estos murales, que es lo que hoy podemos encontrar. Entonces, aquí podemos ver una de las tomas. Es un mural diferente a los demás porque inicia a la derecha, a izquierda, de hecho es este el final, y tiene elementos como muy interesantes que parecen llamarnos la atención a la consolidación del autor. Creo que el mural de la Independencia de México, Leopoldo Flores, presenta su paleta de colores, el manejo del punto de fuga, sus relatos míticos. No hay que olvidar que el Museo Leopoldo Flores tiene una zona especial para el mito del Minotauro. O sea, realmente es un hombre que conoce mucho, que lee mucho todo lo que es la mitología, y vamos a ver también estos referentes tanto locales como nacionales, locales para nosotros como los mártires, y nacionales como pues van a ser los grandes personajes como Hidalgo, Morelos o el Abrazo de Acatenango. Aquí tengo un poquito, unas imágenes justamente del mural de las alianzas de las culturas, nada más para contextualizar un poco. El maestro Leopoldo Flores nació en realmente su trabajo, bueno, tuvo que ver mucho aquí en Toluca. A él le debemos en mucho, junto con el maestro Carlos Olvera, que existe el Museo de Arte Moderno. Él estudió en México, en la Esmeralda, y después se fue a París. Vamos a encontrar mucha presencia, mucho espíritu francés en sus trabajos. De hecho, tiene un homenaje a Delacroix que recoge mucho este tono rojo y este azul que podríamos identificar en la cultura visual francesa. Y bueno, posteriormente él regresa, y de él tenemos aquí en la ciudad dos grandes obras, que es la Atmósfera, que es el estadio universitario, y tenemos también lo que es el Cosmovitral. Aquí, bueno, tengo el Museo Leopoldo Flores, que ese ya va a ser una obra posterior, ya va a ser a finales de los 90, principios del siglo XXI, y justamente
si bien este no es el trabajo de la atmósfera, sí recoge un poco o mucho el trabajo del maestro Leopoldo Flores. Él es un muralista, que me atrevo a decir que no solo, que él concibe el muralismo más allá de los muros y que lo concibe con otras superficies, otras maneras de hacer que los muros te hablaran, porque es muy interesante. Él me decía, es que yo veo un muro y él me está hablando y me está diciendo, y es ahí justo cuando llega la inspiración, pero tienes que tener la técnica, tienes que tener el conocimiento para plasmar en los murales. Entonces, bueno, tenemos aquí el Museo Leopoldo Flores, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México, y la museografía correspondió al museógrafo Jorge Carrandi, y que justamente Jorge Carrandi platicaba, bueno, este diálogo con el maestro Leopoldo Flores para recuperar todo lo que es el mito del Minotauro, que es una sala que forma parte del museo, y bueno, para llegar rápidamente a la mayor obra del maestro Leopoldo Flores, que es el Cosmovitral. Es considerado el vitral más grande del mundo. Hay un fenómeno astronómico muy interesante cuando es el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, esto se ilumina maravillosamente. Hoy es un jardín botánico, es una apropiación de una estructura que inició en el Porfiriato. El objetivo es que fuera mercado. Funcionó como mercado, pero a la gente le gustaba más salir porque afuera vendía mejor. Y bueno, finalmente en los años 80 se concluyó este proyecto de convertirlo en jardín botánico y es el Cosmovitral, donde por una parte se puede conocer distintas especies de plantas en el mundo, pero por otra parte tenemos toda esta idea del sol, de la noche, del día, que trabajaría muy bien en torno al cosmos el maestro Leopoldo Flores, y que, bueno, es el emblema del Estado de México en términos turísticos y de patrimonio. Y sí, ciertamente todos los toluqueños hemos estado aquí. Hay también muchas anécdotas, ya hoy no es tan común, pero antes todas las quinceañeras se sacaban fotografía ahí. Entonces ahí él nos habla de esta apropiación del patrimonio. Y bueno, justamente este hombre que además hizo muchísimos otros murales, no solo en la ciudad de Toluca, también en la Ciudad de México, en las embajadas, llega el escenario o el telón del 2010, y es justamente cuando él crea el mural de la Independencia en México. Me platicaba el maestro Carlos Héctor de que pues estaban considerados como 9, 10 meses, pero él a los 5 meses lo terminó. Un día llegó, así era el carácter de nuestro Leopoldo Flores, llegó, lo montaron, trabajó un poco, nadie podía acercarse, o sea, se firmó un contrato donde solo ciertas personas pueden acercarse, y realmente él lo pinta. Él no tiene muchos ayudantes cuando lo trabajan, y él lo detalla. Y bueno, tiene elementos. Déjenme ver si tengo una que inicia. Sí, justo aquí. El mural inicia en este relato con lo que es la campana de Dolores. Y va a haber personajes a lo largo de todo el mural que están vestidos de blancos, que realmente que no hay una diferencia en clases sociales, como podríamos ver en otros tipos de murales, en el muralismo mexicano, pero él presenta 100 personas porque justamente lo que quería presentar era esta metáfora de los mártires y de los 100 indígenas que murieron. También otro de los elementos del mural es el papel del caballo. El caballo es un elemento muy recurrente en la obra del maestro Leopoldo Flores. Él es de los que afirmaba de que la historia de México y la historia de la humanidad se había hecho con los caballos. Pero sobre todo me llama mucho la atención, y los invito a imaginar, es este relato de fábula, de estos como una fábula que está hablando sobre una gran gesta, sobre un gran momento, pero sin perder el sentido de arte contemporáneo, de una paleta de colores muy propia de él. Justo yo les decía al principio que creo que el mural de la Independencia es la prueba de muchos de los elementos del estilo leopoldiano, que es este rojo que lo podemos ver en el homenaje de Lacroix y en muchas otras obras, incluso posteriores a estas, como Pervada de Cuervos, y este azul de una de las colecciones pues, más polémicas e interesantes del maestro Leopoldo Flores, que son los Cristos, y que va a ser el azul de Leopoldo, ¿no? Y justamente la manera en que presentan los personajes, siempre como con estos puntos de fuga, pero si se dan cuenta atrás, siempre en cada una de las imágenes va a estar la mancha roja.
en un ejercicio de que si nosotros quitáramos los personajes del mural, aquí se puede ver mejor, si nosotros quitáramos a los personajes del mural, sería un cuadro abstracto, que es un tema que él también trabajó. Y justamente aquí también podemos observar pues a estos personajes se van quitando la ropa, todos tienen la misma ropa, pero se van quitando, y porque va evolucionando la guerra. También hay una evolución en los tipos de armamento que se utiliza para hacer la guerra, y justamente me voy a detener aquí porque este es un juego muy interesante, el maestro Leopoldo Flores, este es su autorretrato, y si se dan cuenta en las imágenes anteriores, todos los personajes siempre están mirando pues hacia lo que es la patria o a ese punto que marca toda la composición. Y el único retador, el único que ve al espectador es este personaje que justamente es un autorretrato del maestro Leopoldo Flores, que es un juego muy interesante que él siempre manejará. Y bueno, tenemos aquí, ya estaba la parte de Hidalgo, estaba la parte de Morelos, tenemos en esta parte el abrazo a Cantempac, él lo menciona con caballos. Normalmente las reproducciones o la cultura visual ha planteado el abrazo como un tema como de piso, ¿no? Y en tierra, y él lo plantea con el caballo, y aquí ya vemos otro, esto que les comentaba, la evolución en la tecnología de guerra, y cerramos con la patria, ¿no? La patria con los colores patrios, con el águila devorando a la serpiente, y con esta especie de Pegaso en esta fábula mítica de lo que sería la independencia, con un blanco característico del maestro Leopoldo Flores, y que el maestro Leopoldo Flores decía, pues es como un poco azulado, como si fuera tan fácil hacerlo, y bueno, aquí está su firma. Estamos hablando de esta alegoría, y bueno, justamente para los que no conocen al maestro Leopoldo Flores, esta es una de sus fotografías, no de las últimas. El maestro Leopoldo Flores tuvo Parkinson, y aún haciendo con Parkinson hizo este mural que les acabo de presentar, y algo muy interesante es que este mural es la última obra pública del maestro Flores. Después haría otras exposiciones, que es Parvada de Cuervos, que él mismo denominó como el arte parkinsoniano, y entonces me voy a regresar rápidamente a esta parte. Y bueno, él muere en el 2016, 6 años después de haber hecho este mural. Y como les decía, es la consolidación de su obra. Vemos sus rojos, vemos sus azules, vemos en el fondo como esa idea del arte abstracto, vemos este movimiento. Vamos a ver dos mujeres representadas aquí, no pudimos obtener las fotografías. Una de ellas es Leona Vicario, la otra es José Ortiz de Domínguez, y tiene mucho de los ideales que tenía contestatarios el maestro Leopoldo Flores. Él siempre fue contestatario y siempre quiso presentar las cosas como él las veía, pero con este sustento. Incluso hay un debate de que justamente la parte de la independencia, aquí que tenemos la serpiente que está como amarrando a la patria, pues es un poco también esta queja de que pues habrá habido la libertad de la independencia, pero la patria sigue en muchas cosas atada, ¿no? Entonces, esta es la presentación de este mural. Quise ser como muy rápida para poder abordar como todos los elementos, y comentarles que, bueno, es muy interesante hablar de los murales cuando tú vives aquí y usas esos edificios, ¿no? Todos los toluqueños de alguna u otra manera hemos tenido que ir al Palacio de Gobierno a hacer trámites, antes había exposiciones, eventos, y es algo que podemos recorrer, y que realmente es un circuito que si tú vas al Cosmovitral, si vas al Museo Leopoldo Flores, que está en la Ciudad Universitaria, si vas a la Alianza Francesa, vas a encontrar toda esta evolución que se concreta en el Palacio del Ejecutivo del Gobierno del Estado de México con el mural de la Independencia. Entonces, espero no haberme pasado el tiempo. Y bueno, pues de nuevo agradecer y también el apoyo a todos los que me ayudaron en esta investigación para poderles platicar del mural del maestro Leopoldo Flores. No, muchas gracias, Susana, por este recorrido que nos has hecho de este artista que, bueno, conocíamos. Bueno, todo el mundo conoce el Cosmovitral, pero otros espacios. Y bueno, pues
Yo soy la encargada de un lugar también que a mí me gusta mucho en mi espacio, que es el espacio de todos, que es la mediateca de la Alianza Francesa de Puebla. Y bueno, pues a mí me gusta mucho pensar a través de una antropóloga francesa que se llama Michelle Petit, que es una experta en hablarnos de temas de mediación de lectura, pero ella en este libro que pues, originalmente sale en Francia, se llama Lire le Monde, y es muy editado aquí en México y en Hispanoamérica, se llama Leer al Mundo. Nos habla que nosotros también leemos imágenes desde que somos bebés, ¿no? Leemos imágenes, leemos sonidos, leemos al mundo y no paramos de aprender. Ella también en este libro defiende mucho la idea de la habitación, tal como nos acaba de decir la maestra Susana. No es lo mismo habitar un espacio gris con muros que no tienen nada más allá que habitarlo de un relato de estos muralistas. Yo hablo de la biblioteca o desde la biblioteca porque son estos espacios generosos que pues siempre están abiertos para tomar un libro y viajar a través de una novela, un poema, pero evidentemente los murales también son relatos y un mural siempre va a ser muy generoso, siempre va a dar más. Eh, y bueno, pues yo decía del ejemplo de O'Gorman, ¿no? Que nos estaba dando una visión de la historia, incluso hay documentos en sus murales, o de Orozco, por ejemplo. Y bueno, pues a mí me gusta mucho pensar también, como ya nos decía el doctor Víctor, que es toda una experiencia recostarse en el Hospicio Cabañas, por ejemplo, o a ver las cúpulas, o pensando, por ejemplo, en el Palacio de Orizaba, ver también este gran mural que uno no se imagina las dimensiones hasta que está frente a él. Pero esto nos permite no solamente dimensionar en el tamaño del mural, sino de este imaginario que también es la habitación. Eh, Me gusta mucho también pensar en una postura que dice Michelle Petit, que nosotros vamos tejiendo de todas nuestras lecturas nuestro mundo y por eso podemos habitarlo y significarlo, y que en una o gran medida nosotros tenemos un mundo que nos heredaron otras personas, otros artistas, y que estos artistas nos presentan un mundo que ellos descubrieron, construyeron, amaron y nos legaron, y que han sido muchas generaciones en las cuales han estado presentes. Nos da un espacio simbólico en el cual crecer, vivir, eh, y, que, y que mantienen vivos los sueños o hasta cuestiones inesperadas o lecturas que quizá ellos no pensaban, ¿no? Me gusta, por ejemplo, pensar en el caso de Orozco, cuáles son sus referentes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que era un admirador de Posada. ¿Qué hubiera sido de Orozco sin Posada? ¿O qué hubiera sido, por ejemplo, de O'Gorman sin su hermano o sin su padre, ¿no? Que también tenía pues todo un bagaje cultural y que nos presenta al mundo y nos lo hereda, o de Leopoldo, por ejemplo, ahora como lo conocíamos. Entonces, me gustaría abrir una especie de, sí, de diálogo entre ustedes, tres, eh, que nos pudiera hablar de la herencia. Me parece que todos estos murales son una herencia no solo para los mexicanos, sino para pues cualquiera que se acerque a estas personas, y que nos ayudan a habitar los episodios. Ahí, solo para cerrar esto o dar una idea, Michelle Petit en este libro nos habla sobre una experiencia y que, bueno, muchos como historiadores tenemos esa traba al principio con las personas que nos dicen que la historia son fechas y son nombres de personas, y bueno, pues todos los historiadores sabemos que no.
que lo que menos importa, y de hecho lo decía O'Gorman, son las fechas, ¿no? Sino conocer los procesos, entenderlos. Entonces, ella dice en uno de estos ejemplos que cuando nos dictan las fechas o estos, digamos, episodios que la gente se aprende de memoria, dicen, bueno, en tal episodio hubo 100,000 muertos. Entonces uno lo anota en su cuaderno, se lo aprende, pasa el examen y se acaba. Pero no es lo mismo pensar, o por ejemplo, a través de una novela histórica, vivir esas 100,000 muertes. O vivir todas estas gestas como las de la independencia, porque nos hacen empatizar. Y cuando vemos un cuadro, en este caso, un mural de esas dimensiones, o como nos decía el maestro, el doctor Agustín, vemos de un lado en el Museo de Historia de Chapultepec este mural, por ejemplo, de Miguel Hidalgo con el que crecimos los mexicanos con el estandarte, nos volteamos y vemos todos esos documentos, pues se dimensionan. Entonces comenzamos a entender la historia, los relatos del pasado, del presente, pero también de nuestras posibilidades de herencia. Entonces me parece que nosotros preservamos, ¿no? Con mucho amor todos estos murales. Mucha gente tiene reproducciones en sus casas. Todos tuvimos una reproducción pequeña a tamaño escala en nuestros libros de texto. Y bueno, pues nos ayudó a habitar este país. Entonces me gustaría que pudiéramos cerrar con una reflexión cada uno de nosotros. Quizá pudiéramos empezar con el doctor Víctor. ¿Cuál es, digamos que la perspectiva de la herencia o de patrimonio que Orozco nos hereda, nos regala a través de las décadas y que seguro a través de los siglos a los mexicanos? También debemos entender que es un autor muy importante, que estuvo, por ejemplo, que estuvo toda una exposición en Nueva York y que es un referente de la imagen de qué somos en México. Entonces, bueno, pues cedo la palabra y bueno, será obviamente la misma reflexión para el doctor Agustín y Susana. Muchas gracias. Bueno, sí, como lo comentas, pues es un patrimonio, ¿no? Es un patrimonio cultural. En su momento a lo mejor era mal visto, decían que pintaban monos, que entonces invadían algunos muros y para qué les daban los muros, pero como el tiempo y la contemporaneidad va cambiando la percepción de lo que se va quedando, ¿no? Comentabas ahorita un poco de esa gran exposición en Nueva York. Bueno, hacían una referencia de dos grandes, ¿no? Diego contra Orozco y las críticas decían que Orozco le había ganado a Rivera, ¿no? En esa magnífica muestra. Y un asunto bien interesante de lo que se comenta esto del espacio, del hábitat, si no habitas los espacios, no entiendes cómo entonces están hechas, pintadas y relacionadas las cosas que estamos viendo, ¿no? Esas imágenes son muy interesantes. Sí, es una herencia, en este caso, por ejemplo, los murales que están en Guadalajara, pues es una herencia para los tapatíos, pero también para el mundo, ¿no? Y también es una iconología a partir de esas mismas imágenes. Cómo las vives también es diferente. Yo platicaba, por ejemplo, con Gabriel eso, ¿no? O sea, a Orozco, a diferencia de Leopoldo, que tuvo la oportunidad, Susana, de poder platicar con el maestro Leopoldo, pues nosotros no tenemos la oportunidad de haber platicado, por ejemplo, con el maestro Orozco, pero sí con alguno de sus ayudantes como Jorge Martínez, y él platicaba del maestro, ¿no? Y cómo era el maestro, y cómo los hacía trabajar, y cómo abordaba en un momento dado los muros cuando estuvieron trabajando en alguno de estos espacios. Pero la experiencia y la herencia te la da precisamente cómo lo habitas. Cuando hicieron la magna exposición de Oros con el Cabañas, pues juntaron precisamente obra gráfica, lo que sería la pintura de Caballete, estas influencias que él tenía de Posada y de alguna otra gente, pero redondeabas con los muros, ¿no? Con los murales que tenías en el Cabañas. Entonces ahí es un elemento completo porque ves lo que está en el muro y lo que ves en el Caballete. Cuando se la llevaron a San Ildefonso con otros murales, cambia la percepción y cambia el hábitat de esa herencia o de ese espacio. Porque entonces los murales que tú veías en diapositivas o veías, como dices tú, en alguna fotografía impresa en el Cabañas, pues no es lo mismo si vas y lo habitas. Entonces es ir y recorrer completamente San Ildefonso, entrar a las salas, ver la exposición con lo que sí se puede transportar
pero un punto elemental es que pues los muros no los puedes quitar y llevártelos a todos lados, ¿no? Entonces, lo que tuviste es la chance de disfrutar con estos muros del Cabañas, los tenías ahora que ver en fotografías, ¿no? Y el ir siguiendo la huella a lo mejor del artista, del pintor, porque, bueno, tuve la fortuna de poder ver esta exposición en Guadalajara y luego poder ver la exposición en México, es interesante y cómo cambian las lecturas y cómo cambian los espacios. Aquí parte de lo que ustedes comentan como historiadores es cómo se generan las nuevas lecturas, cómo se regeneran las nuevas lecturas y cómo se va dejando este tipo de herencia para los nuevos mexicanos o las nuevas personas que empiezan a buscar a partir de estos hallazgos, ¿no? ¿Por qué me voy con esta referencia? Porque a lo mejor Hidalgo lo conocimos en un billete hace muchos años cuando salía en los billetes, o ahora que los billetes de 500 pesos traía a Diego Rivera y a Frida, pero bueno, también ya no los quitaron. Los vemos ahí, pero no sabemos quiénes son hasta que nos ponemos inmersos dentro de la cultura o de estos espacios y entendemos cuáles son estas iconologías que vemos en el billete, en las estampitas o en los cerillos, ¿no? Entonces, esta cultura visual que ahora tenemos muy en día viene a partir precisamente de todos estos referentes culturales que también se van haciendo herencia y son patrimonio, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Víctor, y también pues la invitación que fue de la Alianza Francesa de Guadalajara por compartir a uno de sus expositores, ponentes y conferencistas con el resto del país que ha sido posible gracias a la virtualidad a la que ahora nos estamos acostumbrando. Y bueno, pues lo mismo para el doctor Agustín. En este sentido de la herencia, de la habitación y de las posibilidades de ir más allá de estos relatos planos, de estas fechas, y que se pueden dimensionar a través de los murales y que, pues, como repito, es hasta interesante pensar en la historiografía de O'Gorman, O'Gorman el historiador, con O'Gorman el muralista. Y bueno, pues que también los murales son toda esta, son un arte de la disponibilidad. No se necesita ser como muy letrado, incluso, como dice Michel Petit, vuelvo a la idea, incluso una persona analfabeta puede acercarse a un mural y empezar a conocer estos relatos que los muralistas nos regalan y que sin duda es una herencia patrimonial y hay una lectura en estas imágenes. Entonces, bueno, pues otra vez cedo la palabra al doctor Agustín, a quien agradezco de nuevo su presencia. No, muchas gracias nuevamente, Abigail, y a todos por compartir este espacio. Y la verdad es que la pregunta me gusta mucho, primero porque tocas las fibras sensibles de lo que trabajo, que es precisamente patrimonio y comunidad, el patrimonio y la gente. Y me gusta pensar que esta cuestión de la herencia va más allá para el propio patrimonio. La idea que planteas me gusta mucho porque es la idea que regularmente tenemos como gente de a pie, ¿no? Que el patrimonio es algo que se nos hereda. Pero creo que también debemos de pensarlo desde el punto de vista de esta otra idea de la habitación. Eso me fascina, esto, cómo lo expresas, me gusta mucho, ¿no? Esta idea de Michel Petit, porque implica no solamente la cuestión de que el patrimonio sean el conjunto este de bienes culturales en los cuales se aprecia o no se les aprecia, sino son el conjunto de bienes culturales como cultura en sí, porque nos permite tener un acercamiento sobre eso que somos en tanto identidad. Entonces, esta cuestión de vivir el patrimonio, porque el patrimonio es cultura, es un concepto que me gusta mucho porque es el que le vive la gente, ¿no? Cuando a la gente, como bien dices, la acercas desde el punto de vista histórico, con fechas, nombres o cosas por el estilo, pues son datos y se acabó, ¿no? Pero cuando el mural o el retablo, en este caso la independencia, es cuando te llevó tu papá, me encantó cuando dijo Susana, ¿no? Es que nosotros íbamos a visitar o vamos directamente
directamente al Palacio Nacional, ¿no? O cuando dice Víctor, te tienes que acostar para poder vivir el espacio, es cuando en realidad tienes una relación con este patrimonio. Si no, no dejan de ser más que espacios habitables, pero espacios habitables para cualquiera y por lo tanto queda en nadie. Entonces yo creo que es muy interesante esto de poder entender el patrimonio como una cuestión que genera una identidad en la medida que nosotros estamos viviéndolo, que somos exactamente eso que estamos viviendo y que por lo tanto podemos apreciar. Sabrán que yo trabajo retablos del periodo virreinal, por eso además esta cuestión del retablo de la independencia me encantó con O'Gorman. Y es muy interesante cómo la gente puede retomar el espacio religioso específicamente, que es donde trabajo, y decir, aquí mi abuelita se bautizó, o aquí me bautizaron, ¿no? O aquí se casaron mis padres, o aquí hubo lo que quieran ustedes. El chiste es tener esta relación de vida con eso, porque si no, no dejan de ser objetos, no dejan de ser espacios, no dejan de ser eventos lejanos al final. El chiste es acercarnos a ello. Y con esto me encanta la figura de O'Gorman, el pintor. Como dices, toda la familia fue bastante pues docta en muchos sentidos, ¿no? Por parte de la historia con su hermano. Me encanta que en algún momento O'Gorman también dice que él enseña a pintar a su papá, aunque nadie lo crea. Para esto tengo una nota aquí que me interesa que la gente, si quiere conocer a O'Gorman, hay un documental muy interesante que se llama Como una pintura nos iremos borrando, y es del director Alfredo Robert. Fue un documental donde participa precisamente O'Gorman, y podemos ver este carácter tan fuerte que él tenía. Y regresando entonces a esta parte de la herencia y de lo que estamos valorando o estimando, una de las broncas que él tiene, que él propone, que él hace de su vida lo que al final fue, es como todos estos murales de los cuales estamos hablando, en realidad son murales que perviven, ¿no? Porque hubo muchos otros que él mismo hizo que se destruyeron, ¿no? Que no dejaron, o que incluso se pusieron en otro lado que no le pertenecía, entendiendo que el mural se destinaba a un espacio. Entonces, es importante entender que de alguna u otra manera son herencia porque perviven, pero la pregunta central aquí es ¿por qué perviven? En este caso los murales o ciertas pinturas. Y tiene que ver con estas relaciones que vamos creando. Para el mural de la independencia, el retablo originalmente era uno de los tres grandes muralistas que estaba destinado, que en este caso era Rivera, pero no lo pudo realizar. Y entonces el director, Antonio Arriaga Ochoa, de ese momento del museo, de cuando se va a hacer el mural, insiste en que debe de hacerse ese mural y se lo da a O'Gorman, ¿no? De alguna otra manera lo que estamos diciendo aquí es que es herencia precisamente del pensamiento, o la insistencia en este caso, de un sujeto, porque comprende la importancia de la propuesta que está haciendo y de quién quiere que lo haga. O'Gorman va a retomar muchas de las cosas del trabajo que se había hecho para poder generar este retablo de la independencia, y de esta manera acercarnos, que es algo muy interesante, ya nada más para terminar estas ideas, ¿no? El chiste de la experiencia estética a través del conocimiento sensible, el chiste de poder estar frente a algo y verlo, en tanto vivirlo y, como lo dicen, habitarlo, ayuda mucho a que la gente pueda comprender y detenerse específicamente en lo que le interesa. Lo que traté de hacer en la exposición es dar solamente unos vistazos de todo lo que fuera, para que la gente, en el momento que pueda, que pasemos esta pandemia, pueda visitar el museo, pero si no, ya vimos que también la Mediateca de Lina nos permite acercarnos de esa forma que nos gustaría estando frente a estos objetos. Entonces, con esto quiero cerrar, ¿no? Entender que nuestro patrimonio es algo que tenemos que vivir, porque es la cultura en sí, lo que hacemos nosotros, y pues el chiste de valorarlo en distintas fases, ya sea la estética, la histórica, la artística, como lo vayamos entendiendo, pues nos va a ayudar a habitarlos de alguna otra forma y hacerlos partes de nosotros, que no es otra cosa que nuestra identidad. Y bueno, con esta idea cierro. Y nuevamente agradezco a todos la invitación y el gusto de estar compartiendo estas ideas. Muchas gracias, doctor Agustín, por la exposición y la reflexión final.
Y sí, precisamente esta idea que tiene Michel Petit es que una ciudad puede habitarse en la medida en la que tenemos relatos sobre ella. Em, y esto me parece fantástico porque son relatos que me habrá dicho mi papá, que a su vez se lo habrá dicho su abuelo y etcétera. Y es que otros relatos yo voy a compartir y se van a reconfigurar. Y obviamente, pues desde los murales, ¿no? Cada quien tendrá su interpretación y es muy diverso, tiene una densidad poética los murales en los cuales puede haber lecturas desde un niño pequeño hasta el más experimentado y docto de los doctores en historia, que podrán leer muchas otras cosas en ello, pero siempre habrá muchas referencias y son espacios muy abiertos estos muros o estos murales. Y pues además de poder representarnos en ellos, nos inscribimos en este relato. Eso es lo mágico de los murales y que dan puerta hacia otras creaciones, como decía la maestra Susana, que ahora muchas ciudades están revalorando o teniendo nuevos artistas, muralistas mexicanos que a través de nuevas técnicas están volviendo a explorar esta cuestión de los murales, ¿no? Habrá otras charlas que hablen de ello. Y que las ciudades se están pintando de nuevo en nuevos formatos y nuevos espacios con nuevas imágenes. Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctor Agustín, que fue invitado de la Alianza Francesa de Puebla y que esperamos tener en nuestra mediateca pronto. Si no es en vivo, de forma virtual. Y bueno, pues obviamente hacer la invitación también al doctor Víctor y a Susana, la maestra Susana, que nos ha compartido con mucho cariño y mucho privilegio de poder compartir con este muralista muchas historias y que precisamente esas historias ahora las está compartiendo con nosotros y me gusta mucho esta idea o esta imagen que se me vino a la mente de cómo convivía el maestro con los niños y que pues claro, los niños no paran de aprender y de preguntar y son los mejores críticos, los más honestos, que no cualquiera puede trabajar con ellos y que nos da este gesto de humildad que tenía el maestro para compartir su obra y sus lecturas con otros. Entonces, pues para cerrar esta mesa, cedo la palabra a la maestra Susana, quien tiene toda una experiencia de vida con los murales y que pues nos podrá hablar un poquito más de la cuestión de herencia, patrimonio desde estos murales. Ay, muchas gracias, pero tuve un problema técnico, el internet traiciona en estos tiempos. Justo ahora que los escuchaba hablar, no me acuerdo el nombre de quién es esta investigadora, pero hace como un año vi un documental sobre Frida Kahlo y una historiadora mencionaba que ella la primera vez que vio a Frida Kahlo fue cuando iba con Diego Rivera, cuando hizo lo de el mural de Sueño de una noche, de domingo, Paseo en la Alameda en domingo. Es que yo le pongo como otros nombres de ese mural, pero es el de este mural. Y la anécdota es de que era una niña chiquita y lo que a ella le impresionó más que ver al maestro, porque era el maestro Rivera pintando, etcétera, era a esa personalidad de Frida Kahlo, de la esposa de Rivera, y pues tanto le significó que ella era entrevistada, porque es una de las especialistas de Frida Kahlo, reitero, me disculpo, no me acuerdo el nombre, ahorita se me vino a la imagen ese momento de esa entrevista, pero la quiero citar porque me acordé también de los niños cuando estuvieron con el maestro Leopoldo Flores y que tuvieron como pues, no miedo de acercarse al artista, y pienso que eso es un fenómeno que tiene que ver con el patrimonio y justamente con la herencia, ¿no? Es la herencia, si nosotros guardamos algo de nuestra abuelita o de nuestros abuelos en la cocina, sus recetarios con lo que cocinaba,
forma parte de cuando nosotros éramos pequeños y significa y marca líneas al futuro, aunque nosotros no lo creamos o no lo o seamos conscientes en ese momento. De esa magnitud es el tema del patrimonio y la comunidad. El patrimonio no solo es un tema que te refiere hacia el pasado, sino que también está en tu tiempo presente y si no lo define, por lo menos te presenta líneas de tu futuro, ¿no? A partir de esas vivencias que tú tienes con el patrimonio, cómo es que después interactúas con el patrimonio, formas parte de ese patrimonio o contribuyes a la construcción de más patrimonio, ¿no? Y justamente lo vemos con el caso de Leopoldo Flores. Leopoldo Flores es, como, digamos así, alumno, no propiamente de Rivera, más de O'Higgins, pero, y no propiamente de los muralistas, sino tiene como otros, a él le toca otro México donde el movimiento muralista ha ido evolucionando, pero es descendiente visual de estos murales, ¿no? De este boom que surge en los años 20. Entonces, como él va a haber otros, y como él, otros jóvenes artistas que van llevando el estandarte. Entonces, reitero, es este tema de que el patrimonio no se convirtió solamente en un museo, que en el tema de los murales es muy interesante cómo el museo trasciende los muros gracias a los murales y lo resignifica. Entonces, el patrimonio no es una dimensión del pasado, es una dimensión del presente y de un presente donde se construye un futuro que tarde o temprano será presente, ¿no? Y es una dialéctica interesante. Y por otro lado, escuchándote a ti, Abigail, esto de que un niño lo puede ver y un adulto lo puede ver, no sé, me imaginé en este sueño utópico vasconcelista, que sería es lo que impulsara, ¿no? Los murales, no, era de, pues, el poder enseñar la historia, una historia muy, muy esquematizada, sabemos todo de cómo es ese discurso postrevolucionario, pero finalmente era una de las ideas de la campaña vasconcelista, ¿no? O sea, si llevaron a los clásicos a pueblos, Obregón se hacía mucha burla de eso, ¿no? De que la gente pues, tenía un libro de los clásicos, pero no sabía dónde estaba la estación del tren, ¿no? Pero era la idea de los murales y de contar esta historia. Y claro, en México es lo que pasa. Yo creo que México es un país mágico justamente por eso, porque tenemos una idea y la transformamos de una manera tan bizarra, tan barroca, tan nuestra, ¿no? Y que una idea de contar la historia y hacer estos grandes muros, como estos libros de historia para cualquier persona, para que todos tuvieran acceso a eso, se convirtió en este movimiento que sigue evolucionando, ¿no? Y que hoy en día lo vemos, incluso ya empiezan a ver estos murales como esta reacción al COVID, ¿no? Y de las cosas que se presentan. Entonces, cerrando como esta lluvia de ideas, este es el valor del patrimonio. Por eso el patrimonio es tan importante, el patrimonio cultural, porque son todos esos valores, son nuestras construcciones, esas esperanzas o esas quejas de lo que vives, de lo que se vivió, cómo lo representas y dar el estandarte a las nuevas generaciones que hablen de estas producciones que hacen que México esté tan lleno de color. O sea, yo creo, eso es un punto muy, muy personal, creo que solo el muralismo se pudo haber dado en un país como México. O sea, el muralismo como lo conocemos, como este proceso artístico, no digo la técnica de los murales, reitero, siempre ha estado, pero cómo se dio, como el fenómeno, cómo nos relacionamos, cómo los mexicanos nos relacionamos con los muros, incluso lo vemos hoy en el Instagram, muchas de las nuevas generaciones a lo mejor no tan conectadas con este discurso nacionalista, tristemente, o no tan conectadas con más la academia, pero van a Palacio Nacional y se sacan, ¿no? El Instagram y atrás. Y esa es esa apropiación del patrimonio y que es responsabilidad de a lo mejor las personas que se generan las políticas o las estrategias de apropiación, lograr estos canales para que no se pierda pues el sentido del patrimonio, ¿no? El sentido de esa herencia que tenemos por haber nacido en este maravilloso país, que hoy, bueno, no es que hoy cumpleaños, también el 16 de septiembre es un tema muy, muy polémico, pero que, bueno, que está de fiesta por su cumpleaños, por su mes de cumpleaños, ¿no? Muchas gracias, maestra Susana. Y sí, me gustaría cerrar con esta idea de que, bueno, pues también
dice Michel Petit, que no solamente cuando nos presentan un libro o cuando nos presentan una obra o un mural, nos presentan la obra, el libro o el mural, sino que nos presentan al mundo y a un mundo y a otro y a muchos mundos, ¿no? Y que, por ejemplo, se nota cuando un médico, por ejemplo, lee muchas novelas, porque entonces entiende que el cuerpo es más que carne y que hay muchas posibilidades en cada una de las personas en las que opera y que hay un universo dentro de ellos y que cada uno de nosotros somos unos pequeños universos y que tanto Orozco como O'Gorman como Leopoldo viven una partecita de ellos en nosotros y está pues interiorizado, ya son nuestros, ¿no? Y qué bueno descubrirlo a través de sus ojos, que bueno, pues son grandes estudiosos de las obras de cada uno y que nos lo comparten con mucho cariño también y que no nos lo dicen así como apréndetelo, porque entonces eso causa pues un efecto contrario, pero si todo esto se transmite a través de compartirlo con admiración y amor, pues seguramente cuando volvamos al Hospicio Cabañas, al Museo de Chapultepec o al Cosmovitral, vamos a ver seguramente de una forma muy distinta pues todas estas obras y quizá como el doctor Víctor nos acostaremos a observar las cúpulas o nos voltearemos a ver los documentos de una forma distinta o subiremos a Instagram más sobre los cosmovitrales, que seguramente tendrá muchas entradas y muchos hashtags si los buscamos ahora. Entonces, bueno, pues agradezco mucho a la red de alianzas francesas, que siempre son un espacio para el diálogo, a Vanessa, a Gabriel y a Leticia por darme la oportunidad de moderar esta mesa, que me gusta mucho hablar siempre de historia y de patrimonio y de todas estas cosas. Y también, pues, están bienvenidos a la Mediateca de la Alianza Francesa de Puebla, que es otro espacio que habitamos desde la comunidad de lectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por compartir todos estos detalles sobre la historia de los murales de la independencia. Fue muy interesante y agradezco nuevamente a la Alianza Francesa de Guadalajara, de Toluca y de Puebla por coordinar esta acción y estén atentos en las redes sociales porque va a haber muchos contenidos todos estos días y entonces les esperamos. Muchas gracias a todos y hasta pronto.